¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Y este martes saludo, como todos los martes, a Alejandra Zapata. Ale, ¿cómo estás? Carlos, qué gustazo. Tenemos invitada, otra vez, me da mucho gusto saludar a Rosanetti Barrios para hablar de energía. Hoy queríamos hablar un poco de energía por un par de cosas, pero a lo mejor vamos en orden. Es decir, hay una decisión en donde dicen que Iberdrola, que no le ha ido muy bien este sexenio, digamos, tiene corriendo que pagar ciertas cosas. Hay una decisión sobre un permiso que había pedido, me parece, ¿quién había pedido? Audi, en donde la CRE le dice que no, es decir, siguen esos líos. Hoy, de hecho, la nota del New York Times que se rió el presidente de ella respecto, también menciona algo de energía y de cómo, pues ahí van. Hay varias quejas de empresarios estadounidenses preparando la visita el 12 de julio. Queremos hablar un poco de cómo está esta situación de energía. Ale, abranca. Muchísimas gracias, Rosanetti. Gracias por acompañarnos de nuevo. Te he escuchado muy activa en medios, hablando evidentemente de Dos Bocas y de las inversiones ahí. Decías un dato muy interesante, que con la mitad de la inversión de Dos Bocas, el retorno en términos de poder, de capacidad de refinar sería 1.4 veces si se hubiera invertido en mantenimiento de las refinerías que existen actualmente en vez de una inversión nueva en Dos Bocas. Sabemos desde hace muchísimos años que esta inversión en Dos Bocas es mucho más política que sensata en términos energéticos, pero como describía Carlos, queríamos entender un poco esta diferencia entre la velocidad, la apertura, los permisos que se están otorgando a las obras del presidente contra las obras privadas, que sí potencialmente son muchísimo más rentables. Supimos que en Dos Bocas se dieron también una serie de permisos express de último minuto que necesitaban antes de la inauguración. Eso contrasta con lo que describía Carlos de Audi, que no está recibiendo los permisos para instalar capacidad solar de autoconsumo en su propia planta. Entonces, pues mil gracias por acompañarnos a explicar esto. Claro. Sí, mira, de hecho me parece que ese es el corazón desde mi punto de vista de la política energética de este sexenio. Es decir, en cualquier administración, y no que esté bien hecho, pero bueno, en cualquier administración, pues siempre hay algún proyecto insignia con el cual alguna parte de la población no va a estar de acuerdo. Eso es natural. Eso, digamos, aplica perfectamente para el caso de la refinería, en donde para mí el mayor pecado no es en todo caso haber hecho eso, sino la opacidad con la que se ha hecho. Pero además, digamos, incluso llegando, jamás voy a apoyar la opacidad, pero vamos a quedarnos en el monto de la inversión, aun cuando podamos pensar que es una inversión excesiva. El gran problema es que el presidente y su equipo de energía han optado, digamos, en esta lógica que ellos llaman fortalecer a las empresas del Estado, han tomado las decisiones necesarias para cerrar por completo el espacio de acceso al sector energía para la iniciativa privada. Y esto ha sido, digamos, desarrollado de varias formas. Todo empezó con cambios regulatorios, después cerró la CRE con el tema de la pandemia, es la hora en que esa suspensión sigue vigente, y después pues tuvimos algunos cambios legales en el caso de la ley eléctrica y en el caso de la ley de hidrocarburos también. La conclusión, entonces, para acabar pronto, es que hay un gotero, digamos, con el que se están otorgando permisos. Todos los que se están otorgando, o la inmensa mayoría, están directamente relacionados con las empresas del Estado, ya sea que sea un permiso directamente para ellas o bien que sea algún tipo, digamos, de proveedor, ¿no? Que le va a dar un servicio específicamente a esas empresas del Estado. Hay un par de excepciones muy pequeñitas, pero bueno. Entonces, aquí es donde entra el tema de Audi o de Iberdrola o de cualquier empresa que quiera venir a México y que para poder llevar a cabo sus procesos, el que se trate, requiere de energía limpia. La energía limpia ¿O preferiría energía limpia? Yo te diría que sí lo requiere por un tema de financiamiento. O sea, tú, si eres una empresa que cotiza en bolsa, que está sujeta a una serie de obligaciones financieras y de compromisos de sustentabilidad con tu consejo, entonces
no te queda otra, tienes que buscar que tus emisiones netas sean cero. Claro. Y para esto, pues un medio fundamental es la energía que consumes. Yo te diría, bueno, entonces si eres Audi, por poner el ejemplo que todos hemos escuchado recientemente en los medios, y tú quieres producir, que aquí hay como siempre una confusión, quieres producir automóviles eléctricos, no solamente la producción de automóviles eléctricos para que puedas cerrar el candado, requiere utilizar en el proceso también energía que no tenga emisiones. Y te encuentras con una serie de criterios que están contenidos, digamos, cuya base es la ley eléctrica que se modificó en marzo de 2021, que todavía está suspendida, ojo, pero que pasó este mismo año por la Corte, por este análisis, digamos, de inconstitucionalidad, no la encuentra inconstitucional, y con ese argumento en la Secretaría de Energía se emitieron una serie de criterios de planeación, es decir, de criterios para otorgar o no permisos de energía eléctrica que están contenidos en el PRODECEN. Y lo que ahí dice, entre otras cosas, es que la energía renovable le causa daño al sistema eléctrico nacional, que es necesario llevar a cabo una serie de, vamos a decir, de inversiones, de arreglos que por el momento no están listos. Entonces, por el momento solamente se va a aceptar las inversiones de la CFE, se consideran estratégicas esas plantas, y después, en algún momento posterior, cuando ya exista una tecnología, digamos, de baterías lo suficientemente desarrollada como para que cada planta de energía renovable traiga su respaldo, que así lo entiende. Sí, porque eso lo he explicado. Entonces, a ver, Rosanet, nada más para entender, tú dices, cualquier gobierno, este es un gobierno legítimo, legal, etcétera, puede hacer las refinerías que quiera, pues, o si quiere, las presas que quiera. El problema es que es la segunda parte, que es que eso implica también que la decisión implica, no, los demás no hagan ni esto chiquito que es tu Audi, etcétera. Dice, no tiene que ver con esto, que es, a final de cuentas, pues lo que un gobierno decide hacer, ¿no? Así es. Oye, yo voy a hacer un tren entre Toluca y México, pues sí, ¿no? Exactamente, es un muy buen ejemplo. Que se te pega la gana, pero no, pero ¿por qué tienes que afectar lo otro? Es un poco lo que dices, ¿no? Ese es mi punto, justamente ese es mi punto, porque al final lo que está clarísimo, y digamos, con las cifras económicas que tenemos disponibles, lo que está muy claro es que la inversión pública es absolutamente insuficiente. No alcanzas a detonar tu economía, y menos cuando estamos, bueno, entre saliendo y volviendo a entrar a crisis, ¿no? O sea, no acabamos de salir de las crisis, COVID, entramos a esta nueva producto de la invasión rusa a Ucrania, simplemente no te alcanzan tus capacidades como Estado para invertir en lo, como dices, en lo que quieras invertir, entre ellos una refinería, y con eso detonar el crecimiento o soportar, digamos, el crecimiento que requieres para tu economía. No lo tenemos, y la opción que es, y yo, permítanme decirles, yo creo que el sector energético es el de mayor potencial. Las necesidades de México son amplísimas, 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 y aquí podría entrar una cantidad de inversión privada gigantesca para complementar lo que hace el Estado mexicano, pero pues no estamos ahí. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy rápido, las rondas. Nada más, Rosanet, nada más quería hacer hincapié en eso. El tema es el complemento a lo que ya hace el Estado mexicano, cuando ahorita se plantea como una competencia. Totalmente. Y Audi no es que tenga la alternativa de consumir energías limpias de la CFE. No la tiene. Por eso, y que injustamente quiera instalar esta capacidad en vez de comprar CFE, es o instala su propia capacidad solar o tendría que comprar energías, su insumo sería de energías sucias de la CFE. Exacto, exactamente. Entonces no tienes esa opción, pues no puedo, o sea, de lo que te decía, no puedo, yo estoy obligado a producir con energía limpia. Bueno, pues. Sí, por los mercados internacionales, las bolsas, sus compromisos. Así es. Rendición de cuentas al Consejo Internacional. Exactamente, ese es el tema, y como Audi hay muchas, y particularmente en la industria automotriz, todo el mundo está anunciando ya la migración hacia el automóvil eléctrico, pero insisto, no es solamente producir un automóvil eléctrico, sino que tu proceso de producción de ese automóvil eléctrico también sea verde. Entonces, para mí ese es el mayor problema. Y les trataba de dar un ejemplo.
las rondas petroleras. Ujú. En las rondas petroleras, en este momento, en el mundo, Israel anunció ayer que iba a abrir rondas para producir gas. ¿Por qué? Pues porque el mundo necesita gas de manera urgente y seguramente el gas se va a quedar muchos años en la economía global. En México, puedes asignarle a Pemex, literalmente se llaman asignaciones, los campos, vas a decir, bueno, tú explotas eso, y también puedes hacer concursos para asignar contratos a la iniciativa privada. Es imposible pensar en competencia. Uno explora y produce acá y el otro explora y produce aquí. Si no le entra a la iniciativa privada, entonces todo lo que haya de este lado nunca se va a atender, nunca, ahí va a morir. Porque los recursos son limitados. Pues porque, exacto, porque Pemex está atendiendo de este lado, no puede, no tiene aún, no es un tema de dinero, sino incluso de capacidades De recursos humanas, de todo. exactamente, todo tipo de recursos. Entonces, pues bueno, ahí están durmiendo nuestras reservas de gas, lo pongo como ejemplo en donde desde mi punto de vista no es un tema de competencia, no le estás compitiendo al Estado, sino estás aprovechando para México lo que está ahí en el subsuelo y que nadie está tomando. Y en el caso de la energía renovable, insisto, somos un país que de verdad a mí me cuesta mucho trabajo entender después de leer el proceso, que la autoridad te diga, no, yo no es que esté en contra de las renovables, pero es que generan un problema al sistema eléctrico nacional. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos ese problema con calmita. Por pronto, solamente vamos a dejar pasar a las plantas de la CFE. Es que eso no tiene ningún sentido. En un mundo que sí se está calentando, sin duda, y estamos perdiendo esa batalla, eso es algo gravísimo. No sé cómo hacer para que se entienda, ¿no? En un contexto en donde México sería gravemente afectado con una absolutamente. Y en un contexto en donde estamos viviendo ya como humanidad este problema de la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. Somos tremendamente vulnerables a eso, somos adictos como humanidad al uso de hidrocarburos, entonces hay que hacer todo lo posible por acelerar la transición, pero aquí la decisión es justamente la contraria. No queremos energía renovable porque le hace daño al sistema. Al sistema completo. En fin, se nos fue el tiempo, siempre nos queda corto. Rosanetti, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Alexandra, como siempre. Que te vaya muy bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias, muchas gracias.